Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar del futuro de la Fuerza Aérea Rusa, que inevitablemente va ligado al futuro de las Fuerzas Armadas rusas y de la propia Rusia. Hemos visto como en la reciente y actual guerra de Ucrania, la Fuerza Aérea Rusa no solamente ha fracasado, sino que ha hecho el ridículo. Ha sido incapaz de imponerse a la Fuerza Aérea Ucraniana, una Fuerza Aérea de facto desmantelada, la cual, a pesar de contar con aviones vetustos como el Sukhoi 27 o el MiG-29, no solamente ha sido capaz de plantar cara a la Fuerza Aérea Rusa, sino que le ha negado la superioridad aérea sobre el cielo ucraniano. Ante esta situación, obviamente, a no ser que seas el típico paleto bolchevique, en un enfrentamiento contra la OTAN, pero a día de hoy muy probablemente también contra China, la Fuerza Aérea Rusa tenga muy poquito que hacer. Muy poquito que hacer, sobre todo contra la OTAN. Hablando en plata, un Sukhoi 35 o ya los más vetustos Sukhoi 30, Sukhoi 27 y MiG-29 frente a Rafales, Eurofighter, ya ni siquiera voy a hablar del Raptor para no humillarlos, no duraría ni 5 minutos. Pero claro, ante esta situación de indefensión total de la Fuerza Aérea Rusa, ¿qué puede hacer Rusia? ¿Cuál es el futuro de Rusia? Los aviones rusos fundamentalmente tienen un problema, y es un problema tecnológico. Simple y llanamente, cada día que pasa están más atrasados tecnológicamente que los aviones occidentales. La Fuerza Aérea Rusa, desde la desintegración de la Unión Soviética, básicamente se había fundamentado en realizar modernizaciones de sus cazabombarderos, como por ejemplo hizo Estados Unidos con el F-18 y con el F-15, sacando el Super Hornet y sacando ahora más recientemente el EX, pues Rusia había hecho lo mismo, había cogido el Sukhoi 27, le había hecho una mega modernización sacando el Sukhoi 30 y luego otra mega modernización mayor sacando el Sukhoi 35. Con el MiG-29 intentaron hacer algo parecido sacando el MiG-35, que ha resultado ser un fiasco y un fracaso total y absoluto, que no le quieren ni los propios rusos. Y para que los propios rusos no le quieran, pues así será. Claro, ante esta situación, Rusia intentó avanzar. Estados Unidos sacaba el F-35, sacó anteriormente el Raptor, y Rusia intentó avanzar, sacando el Sukhoi 57. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues que el Sukhoi 57 ha fracasado. Ha fracasado en primer lugar porque no es un avión tan invisible como son los cazas de Estados Unidos. De hecho, ni siquiera se acerca en invisibilidad a un Raptor o a un F-35, sobre todo al Raptor. Pero claro, hay otro problema mayor, y es la incapacidad que tiene Rusia de producir este avión de forma industrial, de producirlo a gran escala. Y esta situación real es una situación dramática para la Fuerza Aérea Rusa, porque claro, la Fuerza Aérea Rusa fundamentalmente venía basándose en sus aviones de caza y ataque en Sukhoi 30 y Sukhoi 35. Los Sukhoi 30 y los Sukhoi 35 han fracasado en Ucrania. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues tirar un avión superior, el Sukhoi 57. ¿Qué está pasando con el Sukhoi 57? Que ni siquiera se puede producir en serie. Ni siquiera se puede producir en serie. Ante esta situación, la Fuerza Aérea Rusa está de facto derrotada, y cualquiera que sepa un poquito de situaciones militares, de teoría militar y de operaciones militares, sabe que la Fuerza Aérea Rusa ahora mismo de facto es incapaz de proteger su propio país. Las Fuerzas Armadas en general, lo estamos viendo en Kursk, iban a conquistar Ucrania y han terminado defendiéndose de la invasión de Ucrania. Es difícil encontrar un ridículo mayor, tendríamos que irnos a la Italia contra Menelik II en Etiopía o algo por el estilo para encontrar algo tan vergonzoso como eso. Vas a invadir un país de agricultores, de sembradores de trigo, y acaban invadiéndote ello a ti. El ridículo es monumental. Entonces, señores, Rusia, si quiere conseguir algo, si quiere cambiar esta dinámica, lo que tiene que hacer es empezar desde cero. Empezar desde cero. Porque Rusia lo único que ha demostrado es ir poniendo parche. Y ahora os voy a explicar cómo es ese empezar desde cero. Ese empezar desde cero no significa hacer un nuevo avión. Porque, bueno, puedes sacar maquetas como el Sukhoi 75, el jaque mate este, que parece ser que le han puesto un nombre premonitorio al proyecto, por lo que estamos viendo hasta el momento. Puedes mejorar el Sukhoi 57, puedes hacer lo que quieras. Lo cierto es que no tienes tecnología ni desarrollo industrial para hacer nada.
Y esto no es ya una cuestión de la Fuerza Aérea, es una cuestión de las propias Fuerzas Armadas rusas. Van a una guerra, le invaden su país, como ha pasado en Kursk, y en vez de fabricar los Armatas, los Kornstein, los Sukhoi 57, de fabricar nuevos buques para la Armada, no están siendo capaces de tener ningún tipo de producción industrial para una guerra. El fracaso está siendo mayúsculo, Claro, ante esta realidad, yo podría aquí hablar de decir, bueno, pues lo que debe hacer Rusia militarmente es fabricar este avión, desarrollar uno nuevo. No, lo primero que tiene que hacer Rusia es cambiar toda su industria militar. Para que os hagáis una idea, en Rusia, en las empresas militares rusas trabajan prácticamente el triple de empleados que las empresas militares norteamericanas o europeas. Por ejemplo, en los astilleros rusos, entre unos y otros, trabajan más de 40.000 personas. En Navantia trabajan 4.000 personas. Navantia produce buques de última tecnología y está permanentemente exportándolos, exportando destructores, exportando fragatas, exportando corbetas, exportando portahelicópteros, el reciente contrato firmado para buques logísticos para Royal Navy. La Armada rusa no exporta un buque. Pero no solamente no exporta un buque, sino que su capacidad de producir buques para la propia Armada rusa es extremadamente limitada. Señores, la clave, olvidaros de cualquier tanque, avión, barco, submarino, me da igual. La clave está en la capacidad industrial rusa. Eso es lo primero que tienen que cambiar, es lo primero que tienen que mejorar, y aquellos que sois seguidores de este canal es lo primero que tenéis que saber. Rusia no va a obtener la victoria sacando Sukhoi 35 a mansalva o sacando Sukhoi 57, que tampoco puede. La única forma que tiene Rusia no ya de obtener la victoria en Ucrania, porque la guerra de Ucrania para Rusia, la única posibilidad que tiene de ganarla es que Occidente deje de apoyar a Ucrania, y con todo y con eso, teniendo en cuenta el desgaste bestial que han sufrido, a lo máximo que pueden aspirar los rusos es a conseguir robarle a Ucrania una parte de su territorio, porque conquistar Ucrania totalmente no tienen capacidad para ello, se habrían sometido a una guerra de guerrillas bestial. Para que os hagáis una idea, Estados Unidos necesitó más de 250.000 de soldados para conquistar y mantener Irak, y eso contaba con múltiple apoyo occidental, 250.000 de soldados. Y con la logística de Estados Unidos, un montón de helicópteros de ataque, un montón de helicópteros de asalto, bases en todos los sitios, y con la particularidad de que Irak fundamentalmente son dos ciudades, Basora al sur y Bagdad en el centro, y todo más o menos en un corredor a lo largo de dos ríos, del Tigris y del Éufrates. El resto del país, más del 80% del país, es desierto y es inhabitable. Ucrania no es así, tiene un montón de ciudades, un montón de pueblos, el despliegue tendría que ser muchísimo mayor. Y teniendo presente la nula logística rusa y las necesidades de efectivos, sería un suicidio total, morirían rusos como chinches. En este aspecto, lo que Ucrania puede enseñar a Rusia es a cambiar su propia concepción, a derribar de una vez para siempre el caduco y fracasado modelo soviético de guerra. No digo que tengan que adoptar un modelo occidental, porque el modelo occidental es básicamente el modelo de Estados Unidos y el resto de países haciendo lo que pueden, esa es la realidad. Tienen que adoptar su propio modelo, en base a sus propias realidades. Si son capaces de hacer esto, les irá mejor. Si no, le va a ir muy mal. Al final Rusia tiene un Producto Interior Bruto parecido al español y al italiano. Está ahí más o menos. Y por detrás del francés o del inglés. Puede ser muy bocachanclas, puede ser muy machote. Pero cuando lo has tenido que mostrar en el campo de batalla, no solamente no ha sido machote, sino que ha sido fracasado. Y señores, no puedes hacer la guerra como Estados Unidos cuando tu Producto Interior Bruto es unas 17 veces inferior al de Estados Unidos. De hecho, ni siquiera puedes hacer la guerra como Francia o como el Reino Unido, porque estos países tienen muchísimo más Producto Interior Bruto del que tú tienes. Además, tenéis que tener una cosa muy clara, suscriptores y miembros, mucho más agradecido, por supuesto, a los miembros de Estrategia Televisión. Siempre teníamos la mentalidad, teníamos la opinión de que el armamento ruso era muy barato, ¿verdad? Era muy barato. Aunque cuando lo habíamos visto en guerras, por ejemplo la guerra árabe-israelíes, había quedado muy por detrás del armamento occidental. Claro, siempre se decía, no, es que Rusia te vende cosas degradadas, cuando la realidad demuestra las teorías y las chorradas
de la gente sin cerebro, pues siempre se recurre a cosas mágicas, a cosas ocultas, cosas, digamos, que no podemos comprender. Por ejemplo, cuando estamos viendo lo que está ocurriendo con el armamento de los F-16, decimos, no, es que hay cosas secretas. Da igual que lo estés hablando en un parlamento, da igual que sea algo de dominio público porque se trata en un parlamento a través de los FMS. Aquí siempre va a salir el típico pringao y te va a decir la primera chorrada que se le ocurra. En este caso, el secretismo de un parlamento. Bueno, si es que lo que da de sí tu cabeza, pues ya está. Te dejamos ahí, quitamos tu comentario en este canal y en el resto de canales pues di tus chorradas y ya está. Claro, ¿qué se ha demostrado? Se ha demostrado que el armamento ruso no es que fuese degradado que tiene otros países, es que es malo, ya está, es que es malo, es que está muy por detrás tecnológicamente del armamento occidental. ¿Y qué ha sucedido? Pues que el armamento ruso, que en teoría, y yo era uno de esos defensores que decía, vale, sí, cualquier tanque ruso está a años luz de un Leopard o de un Abrams, correcto, pero claro, un Leopard o un Abrams te vale entre 6 y 9 millones y un T-90 te vale 3 millones, por cada Abrams que produzca ellos van a producir 3 T-90. Y podemos encontrarnos cosas como en Kursk. En Kursk me refiero a la batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial, que los tanques alemanes eran muy superiores a los soviéticos y los soviéticos, para poder parar a los tanques alemanes, terminaban inmolándose, embistiendo con sus propios tanques a los tanques alemanes. Pero estamos viendo que Rusia no tiene realmente esa capacidad industrial de producir. No la tiene. ¿Y por qué no la tiene? Pues en primer lugar por una cuestión económica, lo acabo de decir, es una cuestión de PIB, son los números. Dejaros de payasadas, que no se engañen, son los números. Si tu Producto Interior Bruto es el que es, no vas a poder sacar más tanques de lo que va a sacar un francés o un inglés, porque no tienes dinero. Si encima tu capacidad industrial es nula, esa teórica ventaja que siempre habías tenido de que tu armamento era más barato, que de facto era más barato, no te sirve absolutamente nada porque ni siquiera lo puedes producir. Entonces no puedes hacer como hacía la Unión Soviética frente a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, de sí, lo tuyo es mejor, más moderno y más avanzado, pero yo puedo producir infinitamente más que tú y al final te voy a ganar por avasallamiento. La Fuerza Aérea Rusa, como he dicho, no solamente tiene que olvidarse de Sukhoi 30, Sukhoi 35, Sukhoi 57 y desarrollar nuevos aviones. Lo primero que tiene que conseguir es que su industria nacional y su tecnología nacional sea capaz de desarrollar y de producir componentes suficientes para que esos aviones sean muy buenos. Sean muy buenos. Eso es lo importante. Y claro, eso no es una cuestión de cazas. Lo primero de todo es una cuestión de aviones AWACS, aviones Elint, aviones SIGINT, aviones de mando aerotransportado terrestres, los E-6 Mercury de Estados Unidos. Esto es lo primero que tiene que conseguir Rusia. Porque ahora mismo Rusia en este aspecto tiene AWACS, tiene los A-50 y en teoría van a sacar una versión más avanzada del A-100. Bien, hemos visto en combate que estos aviones, estos AWACS, dan de sí lo que dan de sí. Incluso le han derribado hasta alguno, pero bueno, eso no es indicativo para decir que un avión es bueno o malo. En la guerra ya sabéis que las cosas se destruyen, no seamos ventajistas. Pero lo cierto es, y esto sí que no es ventajismo, esto es realidad, que sus AWACS no han servido para controlar el espacio aéreo ucraniano y para imponer, si no la supremacía, sí la superioridad aérea. Y esto es lo primero. Si Rusia quiere tener alguna capacidad real, necesita aquello que no luce, aquello que no se ve, aquello de los cuales la inmensísima mayoría de la gente no sabe y no entiende, pero que es lo fundamental. Los aviones multimisión, los aviones de guerra electrónica, los aviones dedicados fundamentalmente a ese tipo de misiones oscuras, misiones que no tienen la grandeza y los focos de un cazabombardero, pero que son mucho más importantes y tienen más capacidad de acción real y de obtener resultados que un propio cazabombardero. Fijaros una cosa. Rusia tenía como avión de reabastecimiento aéreo fundamentalmente al IL-78, una versión de reabastecimiento del IL-76, de Ilyushin de carga. Rusia hace unos años, antes de Ucrania, bastante antes, intentó desarrollar de su, digamos, contrapartida a los Boeing y los Airbus occidentales, a partir del IL-96, de este avión que estáis viendo en vuestras imágenes, intentó desarrollar un avión cisterna, algo así como por ejemplo el A330, MRTT o los Boeing, de los KC de Boeing. Vale, pues en este aspecto
no han sido capaces de desarrollarlo, no porque no tuviesen los conocimientos para hacerlo, sino porque no han podido mantener una línea de montaje real para producir el IL-96. Con lo cual, ¿qué ha pasado? Aunque tengas la posibilidad de desarrollar un avión de reabastecimiento aéreo, no tienes la posibilidad industrial de fabricar ese avión en masa. Por lo tanto, como decimos en España, es como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene tío ni tiene nada. Pues esto es exactamente lo mismo. De aquí a 10, 15, 20 años, ¿cuál es el futuro de la Fuerza Aérea Rusa? Pues el futuro de la Fuerza Aérea Rusa va a ser muy negro. Va a ser muy negro, en primer lugar, porque con todo lo que está ocurriendo en Ucrania, y eso obviamente requiere recursos, y Rusia económicamente cuando empezó la guerra estaba bastante bien, esto tenéis que saber todos. Rusia económicamente estaba muchísimo mejor que España, entre otras cosas porque Rusia tenía en ese aspecto muchísima menos deuda que Ucrania. Eso le está permitiendo a Rusia poder seguir al nivel que está y poder seguir operando al nivel que opera. Que prácticamente, en teoría, respecto al Producto Interior Bruto, la guerra de Ucrania como tal no está afectando en gran medida a Rusia, porque como no tenían deudas, ellos pueden seguir financiándose a través de terceros actores y tienen mucha más capacidad de movilidad en ese aspecto. No necesitan empezar a tirar recursos internos porque pueden recurrir a otra forma para financiar su guerra. Entonces, en este aspecto, como os estaba diciendo, de aquí a 20-25 años, Rusia se va a encontrar en la situación en la que solo va a tener armamento soviético, pero es que de la caída de la Unión Soviética habrán pasado ya 50-60 años. Y de aquí a 20-25 años, Rusia se va a encontrar que la espina dorsal de su fuerza aérea van a ser Sukhoi 30 y Sukhoi 35, aviones derivados del Sukhoi 27. Una ruina absoluta y total. Pero señores, continúo. ¿Qué pasa con su aviación de transporte? No tiene capacidades de producir aviación en masa. Va a volar con viejo Ilyushin 76, que ya de por sí son viejos. ¿Qué le va a pasar con los aviones multipropósito? Los AWACS, los MRTT y demás. Pues que va a estar en la misma situación. No va a poder mejorar nada. De hecho, ahora mismo, el único avión ruso como tal, con ciertas capacidades, con ciertas posibilidades que tiene Rusia, y del cual probablemente no tenga nada que envidiar en Occidente, entre las cosas porque Occidente ya ha pasado olímpicamente de fabricar este tipo de aviones y se ha centrado más en aviones multirol, es el Sukhoi 34. Es la única posibilidad real, ahora mismo, de superioridad en el campo de batalla, en una determinada misión, en este caso de ataque a tierra, que tienen los rusos sobre aviones occidentales, que como he dicho, pues prácticamente estos han desaparecido. La única. El resto no hay ninguna real. Pero, señores, hemos hablado de aviones multipropósito, de aviones de caza y ataque, de aviones de apoyo terrestre. ¿Y qué pasa con los bombarderos estratégicos? Algo fundamental para mantener la triada nuclear. Pues lo más moderno que tiene es el Tupolev 160. ¿Y qué le pasa al Tupolev 160? Pues le pasa que en los años 70, 80, 90, incluso a principios del siglo, era un buen avión. Un buen avión, muy buen avión. Aparte de bonito, porque es muy bonito, si me permitís lo pueril del comentario. Pero hoy en día ese avión sería incapaz de superar defensas aéreas bien estructuradas con misiles de largo alcance como el Patriot, el Aster 30 y demás. No tiene esa capacidad. Y además, Rusia, como ha demostrado, tampoco es capaz de producirlo en grandes cantidades. Con lo cual su efecto posible, su efecto disuasivo, queda muy reducido. Muy reducido. Hay un último aspecto que también juega en contra de Rusia y es la propia China. Sí, porque aunque son aliados, en el fondo nadie olvidemos que la amistad entre la Unión Soviética y China nunca existió, no se podían ni ver. La amistad entre Rusia y China es simplemente el típico refrán español de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esto es así. Entonces, claro, ¿qué sucede con esto? Bueno, pues lo único que sucede con esto es que va a llegar un momento en el que a China no le va a hacer falta a Rusia. ¿Por qué? Pues como he explicado anteriormente con Francia y con Reino Unido, por una simple cuestión económica. China, el Producto Interior Bruto de China es de entre 10 y 15 veces el Producto Interior Bruto de Rusia, más o menos. La diferencia, obviamente, es una diferencia abismal. China,
que su armamento es basura, hablando en plata, está desarrollándose. Va a llegar un momento en que a lo mejor nunca va a ser tan bueno y tan avanzado como que pueda fabricar Japón, como que pueda fabricar España, como que pueda fabricar Estados Unidos, pero da igual. Va a conseguir un grado de desarrollo tan importante que va a estar por encima de Rusia. Y todo lo que es la frontera asiática de Rusia, desde Vladivostok, continuando por el río Amur hasta Mongolia interior, toda esa zona, tarde o temprano, los chinos van a decir: oye, esto me interesa, y me interesa mucho. Esto es geopolítica. Esto es geopolítica. No siempre el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Para que os tengáis una precisión histórica, más o menos es lo mismo que pasó pre-Segunda Guerra Mundial con la Alemania nazi y la Unión Soviética, que firmaron el Tratado de Brest-Litovsk. ¿Para qué? Para repartirse Polonia. Sí, ¿eso era aliado? No. Oye, pero si firmaron un tratado para ir juntos a la guerra y atacar un país, sí. ¿Por qué? Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ambos querían su pastel en Polonia y se pusieron de acuerdo. En cuanto consiguieron el pastel de Polonia, ¿cómo terminaron? Aguantazo limpio. Pues esto es lo mismo de China y de Rusia. China y Rusia no son amigos, ni no han sido nunca. Simplemente ahora tienen un enemigo mayor. Cuando Estados Unidos, si se produce una destructuración total de Estados Unidos, consecuencia de la bestial inmigración que está sufriendo, o cualquier otro motivo, Estados Unidos desaparece o deja de tener preeminencia mundial, o directamente China no lo considera ya una amenaza, China va a mirar a Rusia. Y Rusia tiene un problema, porque la inmensísima mayoría de la población rusa no solamente vive en Occidente, sino que además las fuerzas militares rusas están muy atrasadas cada día más respecto a la China, y para rematar la faena, cada vez hay mayor diferencia económica entre China y Rusia. Por lo tanto, cada día va a ser más difícil defenderse a los propios rusos de China. Y esto es algo que también hay que tener presente. Y claro, si la Fuerza Aérea Rusa, que es lo que nos interesa en este vídeo, a día de hoy no puede con Ucrania, imaginaros cuando tenga que enfrentarse a China y defender miles y miles de kilómetros de frontera, partiendo precisamente desde Asia, donde, como hemos dicho, el número de bases aéreas y el número de instalaciones militares rusas es mucho más reducido que en Occidente. Lo era durante la Unión Soviética y demás. Solo para que tengáis un dato y con esto hemos acabado el vídeo, durante la Unión Soviética había más fuerzas militares entre la Fuerza Aérea Soviética y las fuerzas terrestres soviéticas en el Extremo Oriente, en todo aquello que va desde Mongolia interior hasta Vladivostok, de las fuerzas totales de Rusia hoy en día. Ya con eso os lo digo todo. La Fuerza Aérea Rusa necesita cambiar, y ese cambio no se produce ni con aviones, ni con cazabombarderos, ni con ninguna otra cuestión. Ese cambio se produce cambiando la industria del país y cambiando la tecnología del país. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.